Proponen como santo del día a San Patricio. Por lo que el santo dice de sí mismo, se supone que era de origen romano-bretón. Su padre Calpurnio era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de San Martín de Tours. Anda, impresionante. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo Occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Los sirvió cuidando ovejas. Trató de huir varias veces sin éxito. La divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento para espiritualizarlo, preparándolo para el futuro, ya que en el mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Iglesia. Se cree que el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Folchal. De ser así, el monte de Conchran-Aigli fue el escenario del famoso ayuno de San Patricio. También fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza. Estos crecieron más adentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe y mi espíritu se conmovía, se inquietaba, y de suerte que me sentía impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día y por la noche otras tantas. Con este fin permanecía solo en los bosques, en las montañas, y si acaso me quedaba dormido, desde antes de que despuntara el alma me despertaba para orar en tiempos de neviscas y de heladas, y de niebla y de lluvias. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mí la tibieza que ahora suele embargarme, el espíritu hervía en mi interior. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar hasta la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que le dejasen viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de mucho orar con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron 1 mes sin encontrar a nadie y hasta las provisiones, se agotaron. Patricio narra esta aventura diciendo: llegó el día en el que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros que estamos amenazados de morir de hambre? Tal vez no volvamos a ver un ser humano. A aquellas súplicas yo respondí francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia, y también para los siguientes del viaje hasta que estéis satisfechos, puesto que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros los persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos 2 noches, y cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaron hartos, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios, y yo me convertí en un ser muy honorable a sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Finalmente llegaron a un lugar habitado, y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa.
Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones y a menudo oía las voces de los que moran más allá del bosque de Foclut, más allá del mar del oeste, y así gritaban todas al mismo tiempo, como si salieran de una sola boca en estas palabras: «Clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. Eternas gracias deben dársele a Dios», agrega, porque al cabo de algunos años el Señor les concedió aquello por lo que clamaban. No hay certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron desde entonces, en cuanto al orden de los acontecimientos. Pero se piensa, los primeros biógrafos del santo dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos 3 años en la isla de Lerins frente a Cannes y después se radicó en Auxerre durante 15 años más. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo Saint Germain de Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esta época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado, Palladio, nunca logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esta misión encomendada por el pontífice, San Germán de Auxerre consagró obispo a Patricio. Puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces difíciles de sus primeros biógrafos, es materialmente imposible obtener detalles del heroico trabajo que en tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Slemish, que dicen que fue la misma donde Patricio cuidaba ganado y oraba a Dios cuando era un joven esclavo. Irlanda relata que cuando el amo se enteró del regreso de Patricio convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pereciendo en medio de las llamas. Se afirma que su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y que con la energía que lo caracterizaba se puso a la tarea de conquistar el favor del gran rey Logair, que vivía en su corte, en Tara, en la región de Meath. Utilizaba un lenguaje sencillo para evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndole que así como esas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. Todos lo escuchaban con gusto porque el pueblo lo que deseaba era entender. Bendito San Patricio, ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.